Bien, voy a tratar de ser más corta, si no, no van a terminar más de ver esto. En este caso, también pertenece a estos artistas. Había una gran demanda de obras, había una burguesía muy adinerada, había una corte y había un interés por el lujo para pensar en esa sociedad renacentista. Entonces va a haber una cantidad de artistas anónimos que van a ir presentando este nuevo género, decíamos, que surgía vinculado al retrato. Este caso es otra tabla, es un óleo sobre tabla, y fíjense que ya todavía no se da vuelta en ese 3/4 perfil. ¿Se acuerdan que ustedes ya habían visto en algunas Madonas que veíamos ya en ciudades italianas? Sino que aquí todavía lo tenemos recortado sobre un fondo, pero uno podría así observar el nivel de detalle, la fuerza que tiene y la profundidad en este modelado que va a tener la forma. Y nos vamos al otro pintor conocido como Juan de Brujas, yo les decía, en el texto de Vasari, que incluso Vasari marca una especie como de mito con respecto a que Juan de Brujas o Jan van Eyck había sido el inventor de la pintura al óleo, cuando en realidad el óleo se utilizaba y bueno, no hay una persona que lo inventa. Eso se ha planteado actualmente. Recuerden esta búsqueda de una obra literaria tratando de construir la imagen del artista, ¿no? Típica de Giorgio Vasari. Bien, Jan van Eyck lo conocemos, vamos a ver algunas obras que él hace con su hermano. Maeswijk, a fines del siglo XIV, 1390, se inicia esta tradición flamenca y desarrolla su obra, bueno, obviamente en la ciudad de Brujas, que decíamos, este gran epicentro mercantil, ¿no? Fallece en 1441, o sea, a mitad del siglo XV aproximadamente, pero vamos a encontrar otros seguidores y otros maestros vinculados a arte flamenco, al renacimiento flamenco, Hans Memling, Gerard David, otros artistas que invito a que ustedes también sigan buscando y sigan leyendo. Bien, esta es una de las obras más, fíjense la fecha, 1432, en donde él se atreve a construir un autorretrato. No es común que, primero decíamos, no es común que el burgués entre en el cuadro, porque estaba a un costado y las escenas que se presentaban eran escenas bíblicas. Poco a poco van ingresando como donantes, van ocupando más lugar. En otra tradición también que se va a usar mucho en el Renacimiento era pintarse con los atributos de algún santo, tratando de emular esos atributos. Y dentro de esta importancia del hombre aparece este detalle que va a tener, esta importancia del espacio, a partir de las luces y sombras, a partir del modelado, a partir del trabajo que le permite el desarrollo del óleo, este autorretrato de Jan van Eyck. Bien, yo les decía que Jan van Eyck había tenido toda una tradición ligada a lo que es la pintura que se realizaba, pintura en miniatura, que se realizaba en los libros de horas, en los libros miniados, y aquí tenemos una de las hojas del famoso libro de horas de Turín, que se considera que la hicieron en forma conjunta Jan van Eyck y Hubert van Eyck, es decir, los hermanos van Eyck.
Si ustedes se fijan, uno observa la tridimensionalidad. Piensen que son obras muy pequeñas, sumamente pequeñas, pero fíjense el manejo de esta ilusión de tridimensionalidad que se ve en la pintura. Fíjense el detalle del techo, la arquitectura y cómo se abre esa puerta que luego nos va a recordar otras obras del arte holandés más adelante. Pensemos en Vermeer y vamos a pensar en cuando veamos barroco. Otro espacio es muy interesante, aparece esta especie como de naturaleza muerta. Fíjense esa mesa, es gigante si uno la compara con las mujeres que están alrededor, con esa jarra, el tiempo que le dedica a esos objetos pintados con total detalle. Y bueno, obviamente es el nacimiento de San Juan Bautista. Debajo refuerza y aparece ya un paisaje de los canales de Brujas, en donde San Juan Bautista estaría haciendo el bautismo. Otra obra de Jan van Eyck, también cargada de un profundo simbolismo, es esta Madonna en la iglesia. Yo los invito, hay una cantidad de obras que los invito a que vayan revisando del maestro Van Eyck. Fíjense nuevamente el detalle, fíjense el cabello, ¿no? Esos detalles casi imperceptibles. Fíjense qué pasa con los juegos de luces. Obviamente que ustedes me van a decir, hay una distancia entre el tamaño de la figura humana, con esas líneas sumamente lineal, podríamos decir, y la arquitectura, ese interior de una arquitectura, la presencia de la Virgen, y nuevamente aparecen estas ventanas abiertas, podríamos decir, para prolongar el fondo del cuadro, para enfatizar esta ilusión. Yo aquí les presenté un detalle de la obra. Y llegamos a una de las obras más conocidas de Jan van Eyck, que es el Matrimonio Arnolfini. Y si bien veríamos que la obra de Van Eyck podríamos verla vinculada al retrato, vinculada al género religioso, en este caso es un retrato, un matrimonio, es decir, está casándose, el matrimonio Arnolfini, y necesitan testigos. Bien, ¿cómo da la sensación y la presencia de esos testigos? Si ustedes se fijan en la siguiente diapositiva, van a observar en ese espejo cómo logra abrir un poco el cuadro. Es decir, ¿a quién está saludando este comerciante Arnolfini? Está saludando justamente a quienes están detrás. Y ahí aparece, más adelante vamos a ver estas estrategias para empezar a vincular el espacio. Otro elemento, bien, son obras muy simbólicas todavía. Fíjense la mujer con este verde tocándose el vientre, esta idea de la fertilidad, el perrito ligado a la fidelidad, ¿no? Es un símbolo de fidelidad. Los suecos que están a la entrada de la vivienda, los suecos de él, ellos están descalzos, y los suecos de ella están al lado de la cama, que es una composición roja que marca, fíjense, un nivel de lectura. El centro, en donde tienen sus manos juntas, si ustedes ven, está reforzado por el espejo, que ahora vamos a ver qué tiene alrededor, y por ese candelabro
con una filigrana de mucho detalle en donde hay una vela prendida, ¿no? De nuevo esta escena. Y aparece esta luz que viene de la ventana para marcar esta idea como de estoy representando lo que veo, ¿no? La importancia, podríamos decir, en el caso de la pintura flamenca, de la observación, ¿no? Y pintar la observación, no pintar idealizadamente, sino pintar lo que veo. Entonces me dedico a prestar atención a las texturas, a esa barba de Díaz. Y para terminar, acá tienen el detalle, fíjense los detalles del espejo que yo les comentaba. Y en las escenas del espejo ustedes pueden ver la crucifixión, distintas escenas de Jesucristo, cuando Jesucristo va llevando la cruz, todas las escenas del Calvario. Y por el otro lado vemos la espalda del matrimonio Arnolfini. La presencia de los espejos también nos habla de una riqueza de época y esta vivienda burguesa de este comerciante que tenía Y por el otro lado iban a ver la presencia de cómo se abre el cuadro hasta la miniatura, podríamos decir. Este era el espejo en donde se puede ver a los dos testigos. Uno de ellos está reconocido, identificado como el maestro Van Eyck. ¿Dónde firma la obra Van Eyck? Bueno, ahí tienen la firma de la obra arriba del espejo, ¿no? Pueden observar. Y el candelabro, fíjense el nivel de detalles y fíjense la presencia de esa vela encendida.